Hoy vamos a leer el versículo 17, o continuamos en el versículo 17, ya que el miércoles pasado terminamos en el 16. Hermana Ataí. Romanos 1, 17. Dice, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ok. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, de hecho, en el griego, la primera palabra de este versículo es justicia. La estructura del inglés y del castellano difieren de la estructura del griego. Dikaiosune, o dikaiosunei. Justicia. Y aquí es la justicia de Dios. Ok, tenemos que enfocarnos en la secuencia que sigue el apóstol para tener un entendimiento. El versículo anterior decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol empieza a hablar aquí del Evangelio de Dios y señala que es potencia de Dios para la salvación. Y al continuar hablando dice, porque en el Evangelio, de hecho en el griego el versículo 17 no tiene la palabra Evangelio sino Él. Pero obviamente se refiere a el Evangelio. Por eso en castellano, ustedes ven que en inglés no aparece la palabra gospel, no aparece la palabra Evangelio. For there is the righteousness, for therein is the righteousness of God. O sea que aquí porque en Él se refiere al Evangelio. Exactamente. Necesariamente. Entonces, en castellano se añade la palabra evangelio porque es obvia, no está en el texto. Si uno la busca en el griego, no está. ¿Del versículo? 17. Pero aquí tampoco. ¿En tu Biblia? Léelo en tu Biblia. Porque en Él la justicia de Dios es revelada de fe en fe. Ok. Como está escrito, más el justo por la fe. Este traduce textualmente como está en el griego. Ya. Pero el 17 es una continuidad del 17. Por eso está correcto decir evangelio, o sea, no es problema. Hermana Tay. So in 16 it says, for I am not ashamed of the gospel. And in 17 it says, for therein it's talking about the gospel. Absolutely. That's why in Spanish the word gospel can be added, because definitely it is speaking about the gospel. Okay. But if we go to the Greek text, is as the Mary's version is. Okay. That's how it says, how it's said in Greek. Exactamente, o sea, aquella traducción está mucho más cerca del griego que la que tenemos en la versión del 60. La de inglés está también igual. Porque en el español está usando, it's using a noun, like it's saying he. En vez de the, Yeah. bueno, Dice él. es it. La traducción sería for therein es all English, therein. For in it. Or in it, okay. Yeah. In it. Hermano Tomás. Ahí también está correcto, porque dice ahí adentro. Therein significa ahí adentro. Dentro de, correcto, sí. Pero obviamente el versículo 16 está hablando del Evangelio. Dentro del Evangelio. La justicia de Dios se revela. Entonces, quería hacer ese señalamiento porque a veces uno encuentra, si uno no tiene mucho conocimiento, dice, bueno, porque dice evangelio y en inglés no dice nada. Yo tengo una versión bilingüe y al confrontar los dos textos, la palabra evangelio no está. Pero decir evangelio no violenta el texto, porque a eso es a lo que se refiere Pablo directamente. Bien, la justicia de Dios. Justicia. ¿Qué es justicia, hermanos? A ver, mis estudiantes, ¿quiénes recuerdan qué es justicia? Righteous. La palabra de Dios. Se relaciona, pero no es exactamente.
Obediencia a la ley de Dios. Muy bien, eso es. So Sí. we're justified by our faith in Christ. Eso es justification. Justification. Yeah, justification. But the question I is, see, what okay. is righteousness? Entonces, ¿qué es justicia? Holiness, I would say, kind of. Es perfect obedience to the law of God. Perfect obedience. Vamos a ver eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 22. Deuteronomio 6, 25, perdón, 6, 25, no 22. Hermano, antes de continuar, justicia. En griego, ¿cuál es la palabra que se está? A la palabra usada ahí es dikaiosunei. Dikaiosunei. ¿Y qué significa eso en español? Justicia. Justicia. Sí. Entonces, podría ser que porque en el Evangelio el justo juicio de Dios se revela. El justo juicio de Dios se revela de fe en fe. Ok. Pero el justo juicio de Dios está un poquito arreglado. You said Deuteronomy what chapter? 6:25. ¿Cuál Bless es la you. justicia de Dios? La justicia de Dios es la salud. La justicia de Dios es cuando Dios, ¿cómo se dice? Cuando Dios ejecuta el acto que pide la ley, ¿no? Ok, eso es derecho. Vaya de Deuteronomio y ahí todo. Sí, veamos Deuteronomio 6:25, ¿no? Eso dice, Mm. Ok. Sí, por favor. y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ok. Tendremos justicia cuando cuidemos o cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos. Entonces, justicia, en base a lo que nos dice este texto, es obediencia a la ley de Dios. En otras palabras, llenar las exigencias o las demandas de la ley de Dios. La ley demanda, la ley requiere un nivel, un nivel de conducta, un nivel de comportamiento. Cuando se llena ese nivel exigido por la ley, se llama justicia. Pero hay un problema. Tenemos el texto que dice la justicia de Dios. Pero el hombre tiene su propio código de justicia, la justicia del hombre. De hecho, en prácticamente todas las sociedades humanas existe algún código, aunque sea de tipo oral, de justicia, de rectitud, alguna normativa moral que se refiere como esto es lo bueno y aquello es lo malo. La justicia del hombre. En cualquier sociedad humana se va a manifestar ese código de moral, de justicia. Y generalmente los más ancianos se constituyen en los jueces que dicen esto es lo correcto y esto es lo malo. Hermano Tomás. Hermano, un pensamiento Ya. basado en lo que he leído, ¿no? En la mayoría, usted dijo algo muy correcto, en la mayoría de las sociedades, no importa de dónde sean, no importa qué tan lejos o qué tan cerca hayan estado, o qué tan incultas a nuestras normas de sociedad hayan estado, creo que en todas ellas existe la ley de Dios, por una razón. Nada menos esta semana estaba leyendo un poco en referencia a los aztecas, y en los aztecas existía un código en que si la persona era adúltera, era castigada. Sí. Si era ladrona, era castigada. Correcto. O sea, muchos de los mandamientos de Dios se nos hacen normales porque los ponen como estándares los gobiernos. Ujú. Y algunos como hoy, aunque en un tiempo fueron estándares el divorcio o la infidelidad de los gobiernos, hoy en día ya no lo son. Ya. Pero en el tiempo antiguo, en
en tribus como los aztecas, que supuestamente eran incultos, sanguinarios y no tenían ese conocimiento del Evangelio, existían las normas que básicamente son la ley de Dios. Exactamente. Bien, el punto es que tenemos diversos niveles de moralidad en la sociedad humana, los grupos sociales. Desde los más incultos hasta, yo diría, el nivel más elevado de moralidad está entre los judíos, los cristianos como nosotros y los musulmanes. Tienen una ética. Sin embargo, cuando uno compara musulmanes, judíos y cristianos, vemos que los musulmanes estarían quizás en un tercer lugar. Ahora leamos Mateo 5, versículo 20. No entraréis en el reino de Dios. Ok, muy importante. De cierto os digo, búsquenlo por favor para que ustedes lo tengan allí a la mano. 5:20. Mateo 5:20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de sus cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Ok. En aquel entonces la sociedad judía era el grupo humano con un nivel de moral más elevado en todo el mundo. El nivel de moral de justicia, o el código al menos de justicia, más elevado de todos. Pero Jesús dice, vuestra justicia, la justicia de los cristianos debe ser mayor que esa. Wow. Bien. Ellos tenían 613 mandamientos. Nosotros tenemos que tener más entonces. Entonces nosotros, bueno, 614, ¿verdad? Con eso ya. Uno más y ya. Ok. Bueno, el punto es, ya hemos visto qué es justicia. Pero aquí habla de la justicia de Dios. ¿Tiene Dios que obedecer algún código de ley? ¿Tiene Dios que guardar algunos mandamientos? Él hizo la ley. Ajá. Entonces Él es Señor y dueño de Él es la ley. la ley. Ya. Dios, por ser el autor y creador de la ley, está por encima de toda ley. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, de cierto os digo que uno mayor que el templo está aquí? Y después le dijo, uno mayor que el sábado. Vamos a ver eso, Marcos capítulo 1. Ok, es Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok. La palabra Señor es un título de superioridad. Es un título que coloca al Señor por encima de lo que está subordinado. Al ser Él el Señor del sábado, el sábado está subordinado a Cristo y Cristo está por encima del sábado. Marcos 2:28. Ok. Lo que plantea esto es que Dios está por encima de la ley. Bien. Este punto ha sido ampliamente discutido. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la justicia de Dios? ¿Es Dios guardando una ley? ¿Es la justicia que Dios regala al hombre? ¿O es la justicia del carácter de Dios a la cual el hombre se asemeja o se identifica? Creo que es la última. Muy bien.
Hermano Tomás. Yo pienso que es la última, y yo pienso al mismo tiempo que Dios no creó la ley, sino que era es parte de él. Por el hecho de que ya desde un principio existió orden, al menos en nuestro entendimiento desde un principio, desde que Dios se reveló a nosotros los seres humanos, obviamente desde que nos creó, ¿no? Se reveló a nosotros los seres humanos y nos dio el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Encontramos que ha existido un orden basado en ley, ya sea física, ya sea moral, pero está basado en ley, porque nada de lo que existe en el universo transgrede ese sistema, esa ley. Excepto nosotros. Excepto nosotros, exactamente. Ok, el punto es que quiero llegar a este punto. Dios tiene una ley, Dios tiene justicia y Dios es justicia. Pero el hombre tiene su propio código, como hemos dicho al principio. Y el hombre ha creado su propia idea, su propio concepto de justicia. Para los fariseos, la justicia consistía meramente en la observancia externa de todo el ritual, de todo el set de principios, el conjunto de mandamientos, esos 613 mandamientos. El que cumpliera con esos 613 mandamientos era hombre perfecto. Ese era el código de los fariseos. Por eso quise que leyésemos Mateo 5:20, porque Jesús va más allá de eso y dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que implica que la justicia de Dios está muy por encima del estándar establecido por la sociedad más moralista, religiosa y justa a los ojos de los hombres de su tiempo. Repito, el estándar de Dios, la justicia de Dios, plantea un principio diferente a lo que el hombre ha asumido, ha aceptado como justicia. Y Jesús lo presenta allí. La justicia de los fariseos, aunque ante las sociedades de su tiempo era la más elevada de todas, era inferior, no llenaba la demanda de la justicia de Dios. Bien, el punto es que el ser humano establece sus propias normativas, sus propias reglas, y en base a eso determina qué hacer y qué no hacer. El hombre en todos los tiempos y en todas las sociedades ha establecido sus propios patrones, estableciendo: esto es bueno y esto es malo, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Y es allí donde el ser humano se siente bien ante el estándar establecido por la sociedad de su tiempo. Se siente satisfecho y es mirado como una persona recta, una persona justa, una persona no solo noble, sino elevada por encima del promedio. Sí. Pero Jesús, ante una sociedad que era el tope de la moralidad, de lo que a los ojos de los hombres es justicia, dice: ustedes tienen que tener una justicia mayor. Con ello implica que la justicia humana está por debajo del nivel de justicia de Dios. Bien, ¿por qué es así? Porque es Dios el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios es quien determina con verdadera autoridad qué es el comportamiento, cuál es el comportamiento aceptable y cuál es el inaceptable, qué es justicia en realidad. Los estándares humanos siempre van a estar por debajo de los estándares de Dios. Ese es el punto. Entonces, cuando aquí Pablo habla de la justicia de Dios, es una justicia celestial, es una justicia de orden divino, es una justicia que pertenece a la naturaleza esencial de Dios. Dios es justicia. Un autor dice muy acertadamente:
Dikaiosune, justicia, dice él, es llenar la medida de las demandas de dikei. Y dikei significa derecho. Entonces, justicia es llenar las demandas exigidas por el derecho. Suena bonito eso, ¿no? Llenar, cumplir las demandas del derecho. ¿Del derecho de quién? En ese sentido, y del prójimo. Porque hablamos de derecho con relación al prójimo, el derecho del otro y mi derecho. De hecho, en español se dice, cuando estudiamos leyes, estudiar derecho. Bien, volvemos sobre el punto. La justicia de Dios es esa naturaleza propia de Dios, es el carácter de Dios, quien determina por sí mismo lo que es recto, lo que es justicia, lo que es bueno, y lo opuesto a eso, lo que es injusto, lo que es perverso, lo que es pecado, lo que es malo. Dios es quien determina y establece ese patrón. Cuando el hombre establece sus propios patrones, es justicia humana. Ese era el problema de los fariseos, que ellos habían arreglado aún la ley de Dios con sus propias normativas, creyendo hacerlas mejores. Bien, entonces en el Evangelio está revelada la naturaleza justa, perfecta, santa de Dios, la justicia de Dios, el carácter de Dios. Ahora se revela por fe y para fe. From faith to faith. De fe en fe, dice allá. Es una expresión semejante a la que usa Pablo. Somos transformados de gloria en gloria. Lo que el apóstol quiere plantear aquí es el proceso, el curso progresivo de la experiencia de fe. ¿Qué es fe? Ajá, ese es Hebreos 11:1. Confiando en Dios. Confianza, dependencia, sumisión de Dios y en Dios y para Dios. Entonces, esa es una experiencia progresiva. La fe es una experiencia progresiva, no es un concepto, es una experiencia. Tenemos que vivir la fe. La fe se vive. No es, bueno, soy salvo por fe, y sí, yo creo en Cristo por la fe y ya. No, es vivir una dependencia, una entrega, una sumisión tan completa, tan perfecta, que llegamos a ser uno con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Amén. Esa es la experiencia de fe. Por eso dice él, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la experiencia de fe. Ahora, cuando dice de fe y para fe, o de fe en fe, o from faith to faith, es un progreso, un avance, un desarrollo cada vez más creciente, más profundo, más completo. Eso es la fe progresiva, la fe creciente, la fe viviente. Esa fe es la que nos lleva a experimentar la justicia superior a todo nivel de justicia humana. Wow, esto suena interesante. La conocemos como justicia impartida. Así es. Ambas, sí, es justicia impartida, es esa justicia progresiva, esa justicia creciente, esa justicia en constante desarrollo. Justicia impartida, muy bien. Ahora, el apóstol utiliza siempre el Antiguo Testamento, la Biblia en sus días. Debo aclarar que Pablo no tenía el Nuevo Testamento, de hecho, él está escribiendo una carta.
Él no se imagina nunca que su carta va a ser tomada como parte del canon bíblico en el Nuevo Testamento. Él está dando una explicación y para apoyar su tesis, él utiliza textos de la Biblia, lo que hacemos nosotros cuando predicamos. Bueno, el apóstol Pablo dice tal cosa, Pedro, Juan, etc. Él utiliza Habacuc 2.4. Vamos a leer Habacuc 2.4. ¿A quién le toca leer? Creo que le toca a la hermana Lidia. ¿O sí, va? Y a la hermana Leila, la hermana. Bueno, estamos en un solo versículo, pero estamos ahora en las otras citas adicionales. Ok. Habacuc 2.4. Dice, he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Ajá, exactamente. Mas el justo por su fe vivirá. Esta es la cita que toma el apóstol Pablo para apoyar lo que él está planteando ahora, al hablar de esa fe progresiva, esa fe continua, esa fe en desarrollo constante, una fe que no se detiene, una fe que no se limita al día de hoy, sino que va progresando, cada día mejor que el anterior, cada día mayor que el día anterior. Cabe preguntarse, ¿cómo está nuestra fe hoy? ¿Somos mejores en fe que el año pasado? Hay que preguntarse eso, examinarse interiormente, no me contesten. Simplemente piensen, ¿cómo está vuestra fe? Si realmente hemos crecido o sentimos que como que no hemos avanzado nada, seguimos iguales, es para tomar nota y corregir ciertas cosas. Hermano Antonio. Hermano, el tener fe, a ver, me corrige si estoy... Ajá. El tener fe es el cambio que voy a experimentar en mi alma, no es el creer. Puedo creer en lo que estamos estudiando, puedo creer en lo que se habla, pero si eso no, si no cambia mi vida, no cambia mi ser, si no cambia todo, puede ser eso. Ese cambio es el resultado de la fe. Ahora, hemos explicado antes que la fe tiene dos elementos: creer y someterse a lo que se cree. Cuando yo creo en Cristo y me someto a su voluntad, entonces tengo fe. Y el resultado de esa entrega, de esa sumisión, es ese cambio que se opera en mi vida. O sea, la fe sin resultados no existe, hermana. Pero uno no va a notar ese cambio, viene por sí sola, exactamente. Por sí sola. Es algo espontáneo y natural. Entonces, bueno, por lo menos lo que yo en mi vida personal he vivido es someterse completamente, es estar en oración constantemente. Ya, eso es así. Siempre que hay un pensamiento, una tentación o algo, es orar, hincar, pedirle a Dios. Hay tres cosas que mantienen viva la fe: la oración, esencial; el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, si no estudiamos la palabra de Dios, morimos espiritualmente. La palabra de Dios es poder viviente. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Estudiemos la Biblia cada día, es alimento real para nuestras almas. Oración, estudio de la Biblia y predicar, compartir. Cuando nosotros damos a otros el pan de vida, nos retroalimentamos. Hermano Tomás. De manera personal, expresar en preferencia a la fe. A mí fe es confiar plenamente en Dios. Sí, eso es fe. Porque puedo leer este libro de un lado u otro, pero si no tengo fe, solamente voy a tener conocimiento del libro. Ya. O sea, no me va a hacer, no, pero será el momento en que creo
y me va a perdonar mis pecados y me va a llevar a la vida eterna, entonces voy a tener confianza en Él y voy a, ¿cómo se dice? Con su ayuda a sobrepasar cualquier prueba o cualquier experiencia, porque sé que Él me va a ayudar. Es como cuando un hijo tiene plena confianza en su padre, o una hija tiene plena confianza en que su papá lo va a proteger o lo va a detener de una caída o alguna cosa por el estilo, que tiene esa confianza de que me está protegiendo. Y se aferra a su padre para estar seguro. Muy bien. De la misma manera nosotros nos aferramos a Dios. Ya. Vamos a ahondar un poquito ya que se plantean las preguntas. Veamos Santiago 2:19. Santiago 2:19 y otra busca por favor Mateo 16:24. ¿Puedo leer Santiago? Sí, por favor. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Muy bien, interesante. Fíjense lo que dice Santiago. Santiago dice claramente que creer no es fe. Porque los demonios creen. Pero yo no creo que los demonios tengan fe. Entonces, creer es, como concepto, la idea de aceptar una información dada como veraz, cierta, creíble. Se nos cuenta una historia, si la aceptamos como cierta, real, verdadera, entonces creemos esa historia. Eso es creer. Nos cuentan la historia en la escuela de los pioneros que llegaron a América, de los conquistadores que llegaron a Sudamérica, todo eso. Uno cree esa historia. Uno la acepta como veraz. Eso es creer. Pero la fe va más allá de eso. Es lo que nos plantea Mateo 16:24. El paso siguiente de la fe, que lleva a la fe. Ya lo hemos mencionado, pero vamos a verlo en las Escrituras. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ajá. Entonces, noten bien, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y un cristiano verdadero? Los dos creemos en Dios. El demonio no se niega. Pero el demonio no se niega a sí mismo, no se somete al gobierno de Dios, no se entrega a la autoridad de Dios. Esa es la diferencia. Lamentablemente, lo que muchos cristianos llaman fe no pasa del nivel de los demonios. O sea que hay muchos cristianos cuya experiencia espiritual está al mismo nivel que los demonios. Saben de la existencia de Dios, no niegan ese hecho, lo aceptan como real, pero no pasa de eso. El versículo anterior lo especifica un poquito más. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Esta es la parte que lo especifica. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso es fe. Poner la mira en las cosas de Dios, someterse a la autoridad de Dios, entregarse a la autoridad de Dios, negarse a uno mismo para aceptar el poder, la autoridad, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Eso es fe, hermano. Disculpe, ¿me puede repetir las dos características que dijo de la fe? De la fe. Someterse, dijo. Y la primera es creer. La primera parte de la fe, lo que es fe, es creer en Dios. Segundo, someterse, entregarse a esa autoridad que es Dios. Eso es la fe. Porque podemos creer en Dios, pero si no nos sometemos, estamos igual que los demonios. Pero cuando nos sometemos es porque hemos creído, porque no podemos someternos sin creer. Nos sometemos porque hemos creído. Entonces, la fe contiene los dos elementos. Quedarse solo en creer queda con un elemento y por lo tal no es fe. Bien. Volvamos de nuevo a Romanos
¿Alguna pregunta sobre la fe todavía o está claro? ¿Sí queda claro, hermanos, lo que es la fe? Cuando nos sometemos a Dios, Dios va a utilizarnos como instrumentos y nos va a llevar a donde Él desea que vaya. Amén, exactamente. Porque a veces, eso lo digo porque venía platicando con el hermano eso, de que a veces pensamos, oh, voy a hacer esto, por ejemplo, voy a dar un estudio Ajá. por mi pro, como que poniéndome yo, y tal vez nos enredamos o nos equivocamos o cualquier cosa, y entonces allá viene el sentimiento de que no es posible hacerlo. Y nos bajamos nuestra propia moral. Exactamente. Pero cuando dejamos que Cristo trabaje en nosotros, eso va a ser de gran bendición. Amén. Esa es fe. Cuando dependemos de Dios a cada paso. Por ello, las 3 fórmulas para mantener una fe viviente, de fe en fe, una fe creciente, progresiva, continua. ¿Cuáles son? Oración, Orar, el estudio de la Biblia y predicar el Evangelio, hermano. No recuerdo dónde está el versículo pero uno de los apóstoles dijo, por eso no digas nunca voy a hacer esto mañana. Si no, Dios, si Dios quiere, si lo dice Santiago. Ajá. Que digas, si Dios quiere. Haré esto o aquello, así es. Bien, entonces queda claro, cuando el apóstol dice más el justo por la fe vivirá, significa vivirá en dependencia de Dios, en sumisión a Dios, en entrega total a Dios. El resultado de esa entrega, ahora sí, el efecto de esa sumisión es algo, como decíamos con la hermana Tai, algo que surge de manera espontánea, no es algo impuesto, no es algo obligado, es el resultado natural. He comparado siempre, no solo yo, otras personas ya lo han hecho, que a los árboles frutales no hay que forzarlos a dar su fruto. No hay que obligar a una mata de manzanas a que dé manzanas, ni a una mata de bananas a dar su racimo. Es natural en ella hacer esto. Así cuando Cristo está en nosotros, porque vivimos en Él por la fe y Él vive en nosotros por la fe, Juan capítulo 15, entonces hay el fruto. Porque vamos a leerlo, Juan capítulo 15, es muy lindo ese texto y vale la pena en este momento citarlo. Versículo 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. En Cristo Jesús, por la fe, conectados con Él por la fe, porque dependemos de Él, nos entregamos a Él, nos sometemos a Él, vivimos cada día en Él, entonces se produce ese resultado. La savia viviente del Espíritu Santo circula en nuestras vidas y el resultado es fruto, fruto de justicia, el fruto del amor, la bondad, la misericordia, la paciencia, etc. O sea, no es tu fruto, es la conexión de esa savia que penetra a través de ti y produce. Exactamente, es la savia del cielo, el Espíritu Santo, la que fluye a través de nuestras vidas y sin darnos cuenta estamos hablando palabras dulces, amables, cariñosas. Sin darnos cuenta, la gente dice, oye, qué linda persona eres, qué amable eres. Y yo, vaya, no me había dado cuenta. Es real, hermanos. Podemos ser verdaderamente nuevas criaturas, nuevas personas. En nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, donde la gente vea a Cristo en ti. No hay que gloriarse porque se hunde como Pedro. Exacto. Es que no podemos gloriarnos porque ya no soy yo, es Cristo que está en mí. Es Cristo quien hace esa obra por la fe. Esa es la fe viviente, esa fe que se apega hoy, mañana más y más a Cristo y que vive más cerca de Cristo, de fe en fe. Es un progreso, es un avance, es un desarrollo.
Esa es la fe que salva, la fe viviente. No que la fe sea el salvador, sino que es el instrumento por el cual nos aferramos al que nos salva. Amén. Hermano, Sí, hermano. se puede, por ejemplo, si uno deja de continuar en eso de, ¿cómo podemos decirlo? Sí, que no estoy cumpliendo con las cosas, se puede volver a regenerar, se puede volver a crecer esa fe. Sí, por supuesto. Nos encontramos separados del tronco de la vid y sentimos que estamos muriendo. Sí, podemos decidir, porque es lo único que podemos hacer, decidir someternos otra vez y clamar como Pedro. Pedro iba caminando sobre el agua tranquilamente y se sintió de un momento, wow, estoy caminando sobre el agua. Y entonces volteó a ver a sus compañeros, miren, yo estoy caminando sobre el agua. Y cuando quiso ver, ya no vio a Jesús. Cuando no vio a Jesús, empezó a hundirse. Allí se ilustra perfectamente la experiencia de la conexión. Cuando nos fijamos por un momento en nosotros mismos y perdemos de vista a Jesús, nos desconectamos y empezamos a hundirnos. Pero podemos clamar como Pedro, Señor, sálvame. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te separaste de mí? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejaste de estudiar la Biblia? ¿Por qué no estás predicando la palabra? ¿Por qué no estás compartiendo? Eso es lo que se desprende de esa ilustración. Bien, continuamos entonces. No, ya se nos acabó el tiempo. Bien, así que lo que el apóstol está planteando aquí no es nada nuevo. Él utiliza el Antiguo Testamento, la Biblia que él tenía a su alcance, para probar sus acertos, es decir, sus declaraciones, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Quiere el Señor ayudarnos, hermanos, para que vivamos esa experiencia viviente, creciente, continua, de fe en fe. Por eso es, cuando dice esa expresión de fe en fe, es que es continuo, creciente, progresivo, que está permanente en actividad. ¿Ok? No olviden, no se trata de que hoy tengo fe y mañana no. Es algo creciente, progresivo y continuo. Que el Señor nos bendiga para vivir esa experiencia. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Bien. Si no hay más preguntas, oramos para cerrar nuestro servicio. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio de esta noche. Nos hemos detenido en un solo versículo de este texto, pero por demás significativo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas qué es la justicia. Gracias por enseñarnos qué es realmente la fe, un proceso continuo, permanente y creciente. Ayúdanos a vivir esa experiencia y que nunca nos quedemos retrasados, relegados en la fe, sino que vayamos al paso de una fe creciente, viviente, cada vez más fuerte, más sólida, cada vez más cerca de ti, cada vez más semejantes a ti. Bendice a cada uno de los que estamos aquí esta noche, bendice a los que no pudieron venir por alguna razón, tu gracia sea con cada uno y que tu sustento y tu Espíritu Santo sean siempre con nosotros. Lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.